Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hoy os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube quiere ser un aliado para las televisiones. El consumo de YouTube en los televisores crece y la compañía quiere aprovechar esta oportunidad. Es por ello que desde hace unos años YouTube mantiene una estrecha relación con algunas de las principales cadenas de televisión europeas, tanto públicas como privadas. Así, cada uno de estos socios usa YouTube para llegar a nuevas audiencias que pueden ser más difíciles de conseguir a través de su negocio principal. Casos como los canales 24 horas de Operación Triunfo o Gran Hermano lo confirman. Incluso la BBC, como podemos ver, ha creado vídeos de realidad aumentada en YouTube que nos permiten a los usuarios bucear en icebergs con focas, rastrear leopardos de la nieve o encontrarse con el dinosaurio más grande jamás descubierto. Está claro que el modelo de negocio de YouTube es muy diferente a los modelos cerrados y con contenido propio de Netflix o HBO. Pinterest se rediseña para parecerse a Instagram. Pues sí chicos, Pinterest ha cambiado el diseño de su feed y ahora recuerda mucho más al feed tradicional de Instagram. En esta nueva vista se mostrará uno por uno y en formato vertical los últimos pins que vayan publicando las cuentas de forma cronológica. Además, contarán con la opción de guardar tus pins en tu cuenta por medio de un botón. Con este rediseño se podrá concentrar la atención en una única publicación en lugar de presentar todas las ideas de forma visual en una sola página. Esta nueva opción les da a sus usuarios un control diferente, ya que hasta ahora no se podía alternar entre el contenido cronológico y las recomendaciones algorítmicas de contenido. Pues ¿qué queréis que os diga? Me parece muy chulo. Facebook lanza una plataforma al estilo Tinder. Ya lo hablamos aquí hace unos meses, pero ahora ya es una realidad. Y es que parece que Facebook quiere ayudar a los usuarios solteros a encontrar pareja. Así, la red social ha lanzado una nueva plataforma que quiere competir con Tinder. La nueva herramienta llamada Facebook Dating se encontrará dentro de la aplicación, pero solo se activará al crear un perfil en el sitio para ayudar a conocer a personas fuera de tu círculo de amigos. De momento, Facebook Dating se encuentra en prueba en los países de Canadá y Tailandia. Y es que según Facebook, existen 200 millones de personas que se identifican como solteras en la red social. Veremos qué tal les va como cupidos. Facebook lanza una nueva cámara que incorpora inteligencia artificial. Hace unos meses también lo avisamos aquí, pero es que ya es real. Y es que Portal, la innovadora cámara de Facebook que encuadra y te permite moverte libremente cuando estás en una videollamada, ya se encuentra a la venta. Pero eso no es todo, y es que Facebook apuesta fuerte y trabaja en una cámara para televisores que también sea capaz de reproducir vídeo. Sí, reproducir vídeo en streaming al estilo como lo hacen la Apple TV o la Xiaomi Mi Box. El producto se conoce internamente como Replay y su cámara permitirá realizar videollamadas desde cualquier televisor, heredando así las mismas posibilidades que ya ofrece Portal, pero en una pantalla de mayor tamaño. Ya veis que Facebook lo tiene claro, el vídeo es el presente y también el futuro. Solo el 4% de las empresas usa realmente la inteligencia artificial. Pues sí, curiosos, mucho hablar, pero nada. El último estudio de Price sobre la inteligencia artificial deja claro que pocas son las empresas que están usando la inteligencia artificial y que pocas son las que realmente lo han implementado. Así, según las conclusiones del estudio, realizado sobre una muestra de 60 países, solo el 4% de los encuestados reconoce que ha implementado, y con éxito, la inteligencia artificial en su negocio. En el resto hay una variedad entre aspiraciones y limitados intentos. Así, un 19% reconoce que ha logrado realizar al menos un caso de uso con inteligencia artificial y un 53%, el porcentaje más amplio, simplemente planea invertir en inteligencia artificial en el futuro. Es decir, para ligeramente algo más de la mitad de los encuestados, la inteligencia artificial es algo en lo que gastarán dinero en el futuro, pero sobre la que no han hecho nada todavía. Bueno, en mi opinión, creo que nos encontramos en una oportunidad de mercado muy interesante, ya que hay herramientas de inteligencia artificial bastante baratas, y de esta manera nos podemos desmarcar de la competencia. Ahí lo dejo. Twitter evalúa permitir la edición de tweets. ¡Wow! Esto sería una revolución en la red social del pajarito. Y es que la función de editar las publicaciones es una de las actualizaciones que más han pedido los usuarios.
según ha reconocido también la misma red social. Pues bien, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, indicó que los desarrolladores evalúan agregar esta función con ciertas limitaciones para los usuarios. Y es que sus palabras fueron las siguientes: hemos considerado añadir esta herramienta para ayudar a corregir errores gramaticales. Tenemos que prestarle atención en qué puede ser usado este botón. Pues ya veremos entonces. Lo que está claro es que la nueva función será recibida con los brazos abiertos por muchos usuarios, quienes tendrán la oportunidad de corregir inmediatamente un error ortográfico o quizás un link equivocado en sus publicaciones. El mundo del marketing y de la publicidad es menos creativo. La empresa Sysmex ha elaborado un estudio donde ha preguntado a profesionales senior del marketing, tanto en América como en Europa, sobre la creatividad en el marketing y la publicidad. Y resulta que la mayoría cree que toda la preocupación por lo digital y que todo el crecimiento que se ha tenido en ese espacio ha sido a costa de la creatividad. Y que por tanto, el centrarnos en lo que la red demanda continuamente ha provocado la pérdida de calidad en lo creativo. Pero bueno, también hay cosas buenas, ya que los encuestados reconocen que el terreno digital les ha permitido ser mucho mejores en alcance, en frecuencia y en segmentación. ¿Y vosotros qué pensáis? LinkedIn cambia el algoritmo y beneficiará a los usuarios con menos seguidores. Parece que ya se ha hecho oficial algo que se anunció hace algunas semanas, y es que LinkedIn ha actualizado su algoritmo para generar más interacción en las publicaciones de los usuarios. El motivo es que muchos usuarios eran reticentes a publicar contenido con frecuencia debido a que el algoritmo favorecía el contenido de los usuarios con más seguidores. Pues parece ser que el nuevo algoritmo hará que las publicaciones de los usuarios corrientes tengan más alcance orgánico, y es algo que desde aquí agradezco. El consumo de vídeo en móviles se dispara. Tal y como asegura el informe Global Video Index, las reproducciones de vídeo solo en los dispositivos móviles, es decir, en los smartphones, ha superado el 50% por primera vez en la historia y de manera global. En América del Norte, por ejemplo, las reproducciones móviles alcanzaron el 56% de todos los vídeos iniciados, pero es que en América Latina superaron el 65% y en Europa, Medio Oriente y África superó el 54%. Los más viciados a ver vídeos en dispositivos móviles fue en Asia Pacífico, con un 74%. Pues ya veis, curiosos, los contenidos en vídeo se ven cada día más en los smartphones, o sea, mucho más que en la televisión. Eso nos lo dicen hace 10 años y nos tachan de locos. Netflix trabaja en una suscripción móvil a mitad de precio. Netflix es sin duda la plataforma de streaming más popular que existe. Pues bien, resulta que están probando en Malasia una suscripción móvil por la mitad del precio de la suscripción normal. ¿Será solo una acción de marketing puntual o llegará a España y los países latinos? Pues realmente no lo sabemos aún. De momento, en esta prueba en Malasia, el precio de la suscripción es de tan solo $4, justo la mitad del precio. Una prueba que, por cierto, tiene bastante sentido, sobre todo en Asia, donde Netflix debe enfrentarse a plataformas que cuentan con precios mucho más baratos. Y es que, de hecho, los actuales precios de los planes de Netflix son iguales en todo el mundo, aunque el poder adquisitivo de cada país sea muy distinto en cada caso. Ahora bien, se ignora por completo si estos cambios en el precio de las suscripciones llegarán a regiones occidentales. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. La semana que viene más y mejor. Por cierto, coméntame qué noticia te ha gustado o qué te ha resultado más interesante. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.